¿Me escuchan? Sí. Entonces, después de ver lo que hicimos la última clase de clasificación de ángulos, ahora pasamos a clasificación de ángulos de acuerdo a su posición. Van a haber 3. Entonces, sí, Jimena, léeme esto, por favor. Ya, tenía el micrófono apagado. 1. Consecutivos. Son dos ángulos que tienen el mismo vértice y un rayo en común que los separa. Ok. La primera clasificación de ángulos de acuerdo a su posición van a ser los ángulos consecutivos. Como nos acaba de leer Jimena, los ángulos consecutivos son los ángulos que tienen el mismo vértice y van a compartir un rayo. Vean. Aquí tenemos un ángulo, ¿verdad? ¿Cuál ángulo tenemos ahí? MAN. Correcto. Aquí tenemos el ángulo MAN. ¿Y cuál es el vértice de este ángulo? Ya. El A. vértice es A. Correcto, el vértice es A. ¿Cuál es un rayo de este ángulo? MAN. No, ese es el ángulo completo, MAN. AM. AM es un rayo. ¿Y quién más? AN. Correcto. Vean, déjenme mover esto de aquí para escribir eso. Ok. Este ángulo tiene el rayo AM y el rayo AM. ¿Verdad? Sí. Tiene esos dos rayos. Tiene el rayo AM y el rayo AN. Dice que entonces dos ángulos son consecutivos cuando tienen el mismo vértice, o sea, van a tener el vértice A y van a tener un rayo en común. Mira, se desapareció esta. La voy a poner aquí. Ahí, el ángulo MAN. Entonces, vean aquí, ¿qué pasa si yo les pongo otro rayo? Voy que no me deja. Ahí. Vean que si yo pongo este rayo, ¿cuál es ese rayo nuevo? AO. Correcto, ahora tenemos el rayo AO. ¿Tiene el mismo vértice que los demás ángulos? Sí. Sí, el vértice A, ¿verdad? Entonces, ¿cuál vértice, cuál rayo, perdón, tendrían en común AO con estos dos de aquí? Yo escribo ¿Cómo el fue? ángulo, NAO. ¿Cuál rayo tendrían en común? Mm, El AN. El AN. Chicos, denme un segundo. Sí. ok. Chicos, hola, Mande. perdón. Y esa parte se quedó grabada. Ese ratito en blanco. Por aquello para que lo... Bueno, si lo adelantan, pues ya va a ser tarde porque lo van a ver después de que... Olvídenlo. Tenemos el ángulo MAN, ¿verdad? Ahora, el ángulo NAO, perdón. Ángulo NAO. Entonces, ellos son consecutivos. ¿Por qué son consecutivos? Porque tienen un rayo en común. ¿Cuál rayo tienen en común? AN. AN. Rayo en común. Tienen un rayo en común. Vea que si ustedes lo ven aquí en la gráfica, los dos tienen ese rayo, ¿verdad? Sí.
Entonces, chicos, para que dos ángulos sean consecutivos, tienen que tener el mismo vértice y un rayo en común. ¿Entendido? Ok. Vean, voy a borrar esto. Y vean ahora este otro ejemplo. Este de aquí. Es solamente describir dos rayos consecutivos, dos ángulos consecutivos. Aquí hay un montón de ángulos consecutivos. ¿Quién me dice cuáles son ángulos consecutivos ahí? Ángulos consecutivos. Ajá. AZ, AZ es un rayo. AZ. QZ. ¿Cómo? KZ. KZH puede ser. Ok. Si yo escribo KZH, sería este ángulo así. El que estoy pintando en amarillo No sería, sería no ese. suave. Ese ángulo no está haciendo parte del ejercicio, ¿verdad? Acuérdense que el No, orden es importa. ZKH. Ok, Judith me dice Z. Judith me dice el ángulo. Z, K, H. ¿Con quién es consecutivo? Con el ángulo KL. Consecutivo LKZ. LKZ. con ángulo L, K, Z. Acuérdense que los ángulos son tres, ¿verdad? Si me dicen LK, solo me estarían diciendo un rayo. Entonces sería LKZ. ¿Sí lo ven? Ok. Ángulo LKZ con ángulo ZKH, porque tienen como rayo en común el KZ. Si yo les digo a ustedes, ángulo A, K, L, ¿consecutivo con quién? Con el ángulo LKZ. Con el ángulo LKZ también. Vea que por estar aquí en medio, este es consecutivo con este de aquí abajo y con este de aquí abajo. Vean qué pasa esto. Vean ahora este de aquí abajo, esta pregunta. El ángulo AKL es consecutivo con ángulo ZKH. ¿Qué me dicen de eso? ¿Es cierto o es falso? Ángulo Falso. Voy. AKL consecutivo con ZKH. Correcto, Judith. Jimena, perdón. Falso. Es falso. Vean que el ángulo AKL y ZKH no tienen un rayo en común. Este tiene el rayo KA y KL. Y este tiene los rayos KZ y KH. Tienen el vértice en común, pero no tienen un rayo en común. Entonces estos son no consecutivos. ¿Entendido? Sí. Ok. Ok. Consecutivos es cuando están prácticamente a la par, como estos dos primeros. ZKH con LKZ. O AKL con LKZ. Pero como AKL está aquí arriba y ZKH aquí abajo, entonces no son consecutivos. No tienen un rayo en común. Borro. Adyacentes. Judith, ¿me lees eso? Son dos ángulos consecutivos cuyas medidas suman 180 grados. Vean lo importante, chicos. Vean lo importante. En la clase anterior habíamos visto ángulos suplementarios y complementarios que sumaran 180, ¿verdad? Y otros 360. Perdón, unos 90 y otros 180. Entonces, aquí dice que son dos ángulos consecutivos. Aquí es donde está lo importante de esto. Tienen que ser
consecutivos por ley. Entonces tienen que estar seguidos. Vean. Esto es muy importante. A los ángulos adyacentes también se les va a llamar par lineal. Yo a ustedes les puedo poner en el examen ángulos par lineal, que son lo mismo que adyacentes. Dos ángulos consecutivos que sumen 180 grados. ¿Entendido? Ok. Par Sí. lineal y adyacentes es lo mismo. Y tenemos esto de aquí. Tenemos el ángulo ABC, que es una recta completa. Significa que todo esto de aquí mide 180 grados. Profe, Dime. Dime. ya vengo. Ok. Y lo mismo aquí abajo. También mide 180 grados. Tanto arriba como abajo. Les pregunto. El ángulo ABD y ángulo, vamos a hacer la marquita, y ángulo CBD. Estos dos ángulos son consecutivos. Sí. ABD con CBD. Sí, son consecutivos, correcto. Ok. ¿Por qué son consecutivos? Porque comparten el mismo vértice que es B y comparten el rayo BD. Ok. Ah, ok, ok. ABD tiene el rayo BD y CBD tiene el rayo BD. Y si no se comparte, o sea, si no se comparte el rayo, no es No, consecutivo. no es consecutivo, fue lo que acabamos de ver en la parte 1, ¿verdad? Tienen que tener el mismo rayo, si no, no son consecutivos. Y Ok. vean que como están conformados en una recta numérica, bueno, una recta numérica en este caso no, porque no tiene números, ABD más CBD me suman 180 grados. Entonces, el ángulo ABC y el ángulo CBD son par lineal. Siempre van a estar en rectas, chicos, esos ángulos. Los par lineal siempre van a estar en rectas. Entonces, como están en una recta, suman 180. Y si como están consecutivos, yo sumo el ABD con el CBD, me van a dar 180. Entonces, yo puedo clasificarlos como ángulos adyacentes o par lineal. ¿Entendido? Sí. Sí. Ok, vean. Voy a borrar para que vean este ejemplo de este mismo tema. Vean. Ok, ahora tenemos este ejemplo de aquí. Aquí tenemos la recta SM. Entonces, a partir de ahí es donde yo tengo que sacar mis ángulos par lineal. Entonces, yo les puedo escribir el primero para que ustedes vean. El ángulo SRH. Ok, yo estoy hablando del ángulo SRH. SRH. ¿Quién es el par lineal a este ángulo? SR. SR es un rayo. RM, RM es otro rayo. RL y RH. H. Ok, RM con quién? RL con quién? Chicas, ¿Cómo fue? ¿cuáles fueron los que me dijeron? Me dijeron RL con RH. Yo estaba diciendo los rayos. Sí, pero les estoy diciendo, yo necesito encontrar ángulos par lineal, o sea, que juntos me sumen 180. Yo puse SRH. ¿Con quién es el par lineal? RS. HRS. ¿Cómo?
HRS. Pero sería el mismo. Si yo digo No HR, sería es el mismo. LRS. LRM. LRM. Ok, si ponemos el ángulo LRM, estaríamos tomando este ángulo de aquí con este ángulo de aquí. ¿Me suman 180? Me falta todo este pedazo de aquí para que me sume 180. Y segundo, no son consecutivos. ¿Por qué no son consecutivos estos dos? Contésteme, ¿por qué no son consecutivos? ¿Qué eran consecutivos? Cuando... Ay, lo acabamos de ver y ya se... Sorry. Cuando estaban seguidos o algo así. Cuando estaban seguidos. Prácticamente, así en palabras coloquiales, cuando están seguidos. Aquí tenemos SRH y LRM está seguido a él. No. No, No. no. Entonces LRM no me sirve. Si yo tengo SRH, ¿quién es el que está seguido a él? L. Él es un punto. Ah, no, la... Ay, no, suave, ya me enredé. Espérese. Vamos, vamos, yo sé que sí pueden. SRH, ese ángulo, LMR. LMR lo escribimos como dijo Leonel ahora. Si hablamos de LMR, estamos hablando. Perdón. Si estamos hablando de LMR, acuérdense que van en orden. Me dice HRM. LMR. Ese no me funciona, ¿verdad? LMR no es ni un ángulo que estemos trabajando. Tienen que ser en orden. Judith, Jimena me acaba de decir HRM. Jimena me está diciendo HRM. Vean que si yo pongo aquí mi simbolito de ángulo, ya me forma mi ángulo de 180. Este pedacito con todo este pedacito. Y son par lineal. Son par lineal, chicos. HRM y SRH. Sí. Y son par lineal porque tienen en común el radio RH. Tienen en común Y comparten el mismo radio vértice. HR y comparten el mismo vértice. Entonces, el resultado que me acaba de decir Judith es correcto. Perdón, Jimena. Hoy ando terrible. Y lo raro es que solo nos confunden nosotras dos. Sí, no, pero con las letras, estoy diciendo letras y radios y rayos, seguro por esta R es. Sí. SRH, ángulo SRH. Es consecutivo con el ángulo HRM. ¿Por qué son consecutivos? Porque tienen el mismo vértice R y el mismo rayo RH. Aquí están, tienen el mismo rayo. RH. Bueno, este lo tiene escrito al revés. Pero no importa. Tienen el mismo rayo. RH. Entonces, si tienen el mismo rayo, ya los podemos clasificar como consecutivos. Y ellos dos juntos me forman un ángulo de 180 grados. ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Como el ángulo S, H, R. Bueno, cualquier cosa le pegó el audio, pero no se escucha. Son par lineal. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Ok. Como el ángulo S, H,
MR y el ángulo HRM son par lineal, perdón, suman 180, yo ya los puedo clasificar como par lineal o como adyacentes. Vean este otro. Yo les pongo el ángulo MRL. ¿Y con quién me formaría consecutivo MRL para que me forme par lineal? LRS. LRS. Yo creo que Jimena está usando una técnica muy bonita. ¿Cuál me parece? Si me equivoco, me dice, Jimena. Para mí, Jimena está haciendo esto, que yo ahorita se los iba a decir. Estamos trabajando con el ángulo MRL. ¿Verdad? Sí. Ese ángulo MRL que está aquí. Que está aquí. Y estoy casi seguro que Jimena lo que está haciendo, y está muy bien, es que ella lo que hace es comenzar con este de aquí. LR. Y busca cuál me forma la línea recta. Ese. Jimena lo que hace es, busca el rayo en común, que es LR, ¿verdad? Ese es el rayo en común, LR. Sí. ¿Y con cuál punto Sí. me formaría una recta? ¿Con H o con S? Con Sí. S, con S. Entonces ahí se me forma mi par lineal. Eso es lo que usted estaba haciendo, Jimena. Sí. Sí, esa es una técnica muy, muy buena. Ahí ya me forma mi par lineal. Entonces, como ellos dos, el ángulo MRL más LRS me suman 180, son par lineal. Vean que yo puedo poner como consecutivos estos. Veanlo aquí arriba, esto lo hago yo. El ángulo, bueno, no. Lo voy a hacer abajo. Voy a borrar todo y cuando ustedes copian los ejemplos, ustedes hacen la recta, la gráfica, el dibujito. Copian el primer ejemplo, copian el segundo ejemplo y yo voy a borrar porque no me cabe, pero ustedes copian el tercer ejemplo debajo. No significa que tienen que hacer 3 veces el dibujo, ¿verdad? Solo una vez. ¿Entendido? Ok, profe, que se me fue la internet. Voy, Leonel. Ángulo HRL y ángulo LRM. Si ustedes ven el ángulo HRL y el ángulo LRM, ¿son consecutivos o no son consecutivos? Voy. Consecutivos, ¿verdad? Véanlo, chicos. HRL y LRM, ¿son consecutivos o no son consecutivos? Sí, sí son. Sí, son consecutivos. HRL y LRM son consecutivos porque tienen en común el rayo LR y el mismo vértice R. Son consecutivos. Hasta ahí vamos bien. Son consecutivos. Les pregunto. Ya sabemos que son consecutivos. ¿Son par lineal? Véanlo aquí. ¿Son par lineal? No. No son par lineal. En esta recta tenemos dos ángulos que son consecutivos, pero no me forman par lineal. ¿Por qué no me forman par lineal? Porque todavía me falta todo este pedacito de aquí para que me forme par lineal. Para que me forme par lineal tienen que sumar 180 grados. Entonces, borro.
Yo ni siquiera tengo aquí la Soy yo, compu. pero ya. Entonces, paso. Yo se los digo por su propio bien, chicos, para que pongan atención. Isaac, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, profe. Léeme esto, por favor. Opuestos por el vértice. Dos ángulos son opuestos por el vértice si sus lados forman dos pares de rayos opuestos. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Ok. Ya sabíamos que congruente significa que miden lo mismo, ¿verdad? Pero no son el mismo. Con los opuestos por el vértice tienen que tener mucho cuidado porque se pueden confundir cuando los tengan con muchos ángulos en una gráfica. Una forma muy sencilla de identificar opuestos por el vértice es esta, vean. Ahí dice que tenemos rayos opuestos. Yo lo trabajo más así. Tenemos una recta. Ahí tenemos la recta AE o la recta AB o la recta BE, como ustedes quieran llamarla, pero tenemos una recta y se interseca con otra recta. ¿Ven que tenemos una recta y tenemos otra recta? Sí. Los Sí. opuestos por el vértice siempre van a estar formados en la intersección de dos rectas. ¿Y qué son opuestos por el vértice? Opuestos por el vértice son, por ejemplo, si yo hablo de este ángulo de aquí, ¿quién está al contrario de este ángulo? CBE, ¿no? Correcto, CBE. Esos son opuestos por el Ah, vértice. Están al frente, pero al revés, por decirlo así. Se forma siempre la intersección de dos rectas, chicos. Y, importante, este ángulo de aquí, ABD, va a medir exactamente lo mismo que este ángulo de aquí. O sea, si este ángulo mide 40 grados, este de aquí mide 40 grados. ¿Entendido? ok. Sí. Siempre van a tener dos pares. ¿Qué significa esto que va a tener dos pares? También vamos a tener este ángulo de aquí. ¿Y con quién se opone él? Em, Con N. DB. Con DB, aquí abajo. De, Va a estar su contrario. Y también van a ser congruentes, por eso los pinto de rojo. Entonces, lo podemos escribir. Ángulo. A, B, D, y... No, C no. Bueno, sí, ABC con ángulo D, B, E. El ángulo ABC es opuesto por el vértice con DBE. Y como son opuestos, esto va a implicar que ángulo ABC es congruente con ángulo DBE. ¿Entendido? Este ángulo Sí. ABC va a ser congruente con DBE. Y también podemos decir por aquí que el ángulo ABD y ángulo CBE son opuestos por el vértice. Entonces, esto me va a implicar que ángulo ABD es congruente con ángulo CBE. ¿Entendido? Opuestos por el vértice. Sí. sí. Tienen que Ok. estar al contrario y siempre van a ser congruentes. Chicos, tienen que entender esto de congruencia porque después ya solo vamos a trabajar con números. Y yo les voy a dar un número aquí y ustedes me tienen que adivinar, bueno, adivinar no, calcular. Me tienen que calcular cuánto mide este ángulo de aquí. Porque a partir de aquí yo puedo empezar a sacar datos por toda la figura. Entonces, Burgo. Actividad. Veamos la siguiente figura. Y a partir de esta figura vamos a determinar tres pares de ángulos consecutivos. Vamos a tratar de trabajar todos en estos minutos que quedan. Entonces, ¿quién se anima a decirme el primer par de ángulos consecutivos ahí?
I, O, H. Ok, me están diciendo E. Hay muchos, chicos, por aquello. Hay más de 3. Me está diciendo ángulo E, O, H. Me está diciendo este ángulo de aquí. E, O, H. F. Ajá. Y el ángulo Y ese, IOG. ese Espere, ese es una I o una L. una I. Una I, ¿verdad? Sí, una I Ok. mayúscula. E, O, H. Me acaba de decir Leonel. ¿Con quién? Con IOG. No me funciona. Porque I, O, F. si usted me dice I, O, G, no tiene ningún rayo en común. I, O, F. Tampoco me funciona. Si ustedes me dicen I, O, F, IOH. tampoco tienen algo en común. Pero I, O, E. por qué quieren usar la I, O? HOG. Vean perdón, ¿cuál me dijo Judith? I, O, E. Ahora sí, I, O, E sí. No, chicos, no me funciona. Sí, no. HOG. I, O, F, F. O, G. Vean. Vean. Hagámoslo más sencillo. Yo les voy a ayudar con el primero para que se den una idea. Como lo hizo Jimena. Leonel me está diciendo E, O, H. E, O, H. A partir de ahí ustedes escojan un rayo que tenga ese ángulo. Ese ángulo tiene 2 rayos. EO O, H. y HO. ¿Cuál escogemos? ¿EO o HO? ¿Cuál prefieren? H, O. Ok. O, H. Entonces vamos a escribir HO, que es este de aquí. Que es este de aquí. Vamos a hacerlo con marcador. Que es este de aquí. HO. Lo ven, ¿verdad? Donde lo pinté, HO aquí. Sí. A partir de ahí ustedes escojan otro rayo que me funcione. Menos el IO, porque entonces ahí sí que sería confuso. O, E. Pero sería el mismo. O, F. O F. OG. F. IOH y HOF. ¿Cuál rayo tienen en común? El rayo HO. Vean, chicos, la actividad la vamos a concluir mañana, Bueno. porque ya quedan 2 minutos. Voy a parar.